Continuamos con los vivos de Rafaela Noticias. Todos los precandidatos pasaron por nuestros estudios y alguna de las otras opciones para las notas también es vía virtual, porque en este caso lo tenemos vía Zoom al diputado provincial por el bloque de Igualdad, Rubén Justiniani. Y bueno, Rubén, antes que nada, bienvenido y ya no queda nada, ¿no? Dentro de esto que es una campaña sumamente, me parece que bastante pesada, ¿no? Sí, Micaela, bueno, un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, todas las campañas son pesadas. Esta se da en un contexto un poquito diferente. Después de recorrer 23.000 kilómetros por toda la provincia, de estar varias veces en Rafaela, en la región, de ir de norte a sur, de este a oeste, sí, podemos decir que el contexto es diferente a otras campañas donde hay una crisis económica manifestada en una inflación que está por encima del 100% y la plata no alcanza para llegar a fin de mes. Hay una realidad de una pobreza que golpea más del 40% de la población y una crisis política que se da en una crisis de legitimidad y credibilidad de la sociedad hacia la dirigencia política. Ese es un contexto real. Nosotros podemos sacar, digamos, de lo que hemos escuchado, porque la primera cuestión que a nosotros nos parecía en esta campaña electoral bastante particular es la necesidad de que la gente sienta que se la escucha. Y la sociedad plantea un primer problema, que es el económico, una segunda cuestión de mucha preocupación también, que es la cuestión de la inseguridad. Y entonces, quienes hoy tenemos la responsabilidad de estar en la legislatura, debemos también rendir cuentas y hacer propuestas que salgan de esto que hemos visto mucho en la campaña, que han sido descalificaciones personales o que han sido pases de factura, que no llevan a ningún lado, sino que lo Rubén, importante, sí, sí. yo hablaba con varios de los precandidatos, no muchos hicieron tantos kilómetros como hizo usted y no muchos recorrieron la mayoría de las localidades de la provincia. Digo, una cosa son las problemáticas de las grandes ciudades, pero ¿qué se encuentra cuando va a los pueblos, cuando va a las comunas? Digo, porque por ahí no son tan iguales los problemas que hay en las grandes ciudades como en estos lugares. Bueno, tuvimos en Santa Fe muy golpeado por la sequía. La sequía golpeó a los productores agropecuarios, también a los tamberos, también a toda una realidad del campo de nuestra provincia que vuelca muchos recursos sobre los pueblos. Y se mueve el comercio y se mueve todo. Y por lo tanto, nosotros requerimos del gobierno provincial una asistencia a los pequeños y medianos productores, porque la sequía se perdió prácticamente toda la cosecha gruesa. Ahora un poco de lluvia da algunas perspectivas mejores para la cosecha fina de trigo, pero que evidentemente esa emergencia económica que reclamamos desde la legislatura, también pensamos que además de a los dueños de los campos, tiene que llegar a los arrendatarios. Además, tiene que llegar de manera más efectiva los certificados de emergencia económica que le permitan a los productores el diferimiento impositivo de los impuestos nacionales. Es momento de que el Estado, que debe ser un Estado austero, un Estado eficiente, un Estado transparente, asista justamente a la producción que necesita mucho en momentos donde después de la larga pandemia que padecimos, tuvimos una larga sequía que también golpeó duramente. Hablamos también de la salud y preocupa mucho esto de la emergencia y hablar de aquellos médicos que hoy no encuentran viable esta actividad. Digo, ¿cómo tratarlo también desde la Cámara de Diputados? ¿Qué propuestas pensar en relación a esto? Porque la provincia está complicada con este tema, ¿no? Está complicada, las respuestas no son eficaces. Nosotros, Micaela, discutimos mucho en la pandemia y en la pospandemia cómo salíamos de la pandemia. Salíamos mejores y salíamos peores. En la pandemia vimos la gran importancia de la salud pública
la gran necesidad de dar respuesta, que hubiera pasado si no se hubiera dado respuesta con las vacunas necesarias desde la salud pública. Y entonces, en este momento, tenemos que dar respuesta desde un presupuesto que pueda garantizar salarios justos a los médicos. Fíjate vos que nosotros planteamos la emergencia en pediatría desde la legislatura provincial por la escasez de pediatras para atender a nuestros chiquitos. Llegó por un decreto la emergencia en pediatría por parte de la provincia. Y bueno, y el tema fundamental de la pediatría, hay pocos pediatras porque es una profesión donde no ganan bien los pediatras. Estamos con médicos que están en la pobreza, como muchos maestros también. Por lo tanto, la respuesta desde el Estado debe ser de garantizar salarios adecuados y justos. Vemos muchos dispensarios, centros de salud que le faltan insumos, que cierran. Vemos muchos hospitales donde hay que hacer largas colas para ser atendidos. Vemos que esa necesidad de una respuesta de la salud pública en un contexto donde muchos sectores de la clase media pierden la obra social porque es muy difícil bancar una obra social en estos momentos de crisis económica. Por lo tanto, ahí es donde es un momento donde es fundamental en un tema clave como es la salud, como es la educación, que desde el Estado se responda adecuadamente. Hablamos de la emergencia en salud, hablamos de las complicaciones que hay en la educación, hablamos de las complicaciones que tuvo el campo. Digo, ¿qué provincia se encuentra el nuevo gobernador? ¿En qué situación está hoy Santa Fe? Bueno, Santa Fe es una provincia que padece la problemática del país primero como cuestión marco, ¿no? O sea, la inflación de más del 100% impide cualquier planificación y determina una asistencia del Estado, una necesidad de asistencia del Estado. Yo creo que la respuesta eficaz que debemos plantear, que debemos dar, es la asistencia a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo. El mejor combate a la pobreza es la generación de empleo genuino. Y ahí es donde el Estado debe asistir, desde el punto de vista del financiamiento primero, sin financiamiento no hay actividad productiva posible. En segundo lugar, tecnología en el siglo XXI es imposible competir y el tercer aspecto que es la comercialización. Tres patas de lo que debe ser el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Bien, bueno, usted ya es diputado, digo, va por la reelección. ¿Qué decirles a aquellos que están pensando a quién votar en cada una de las categorías y tal vez no tienen claro qué puede hacer cada uno de los políticos? ¿Por qué le planteo esto? Porque hay muchos de los precandidatos que confunden a la gente haciendo promesas que desde su lugar no lo podrían hacer. Digo, ¿qué decirle a esta gente, a estos votantes que van a estar el domingo, para que tengan en claro cada una de las categorías y qué puede hacer, por ejemplo, un diputado? Se puede hacer mucho. Nosotros de la legislatura provincial cuidando el bolsillo de la gente, nuestro trabajo con los servicios públicos. Hemos planteado la necesidad de una ley provincial de educación, la educación como derecho. Estábamos hablando recién de la salud. Estas elecciones es votar positivamente. No es votar a Pedro para que no gane Juan. No es entrar al cuarto oscuro con la nariz tapada. Votar a igualdad es votar no para calentarla, sino para defender los derechos de la gente. Por lo tanto, los convocamos en esa boleta naranja que se van a encontrar, que son los candidatos a diputados provinciales, en la columna de la izquierda, el sellito de igualdad, en la lista que encabeza Rubén Giustiniani, que continúa con Agustina Donés, que ha sido la legisladora más, que es un médico docente de la Facultad de Medicina de Rosario. Rubén, vuelvo al tema de las localidades que estuvo recorriendo. ¿Cómo se encontró con los caminos de la ruralidad, con las rutas? Porque bueno, hablamos, por ejemplo, de que la ciudad de Rafaela se está convirtiendo en un polo educativo y todavía hay algunas rutas que no están terminadas, todavía hay algunos caminos que se dificultan para llegar a la ciudad de Rafaela como a otras ciudades también, ¿no?
Sí, con muchos problemas los caminos de la ruralidad y con muchos problemas de infraestructura que siempre vamos a reclamar, que todavía nos debe Nación. Es clave para el desarrollo de toda la región. Evidentemente que el campo necesita camino de la ruralidad que estén. ¿Qué decirle a los productores, Rubén, que la vienen pasando mal también, ¿no? Que tuvimos una de las sequías más importantes, algunos hablan de los últimos 20, 50 años, algunos de ellos sí pudieron acceder a algunos créditos y algunas ayudas del Estado y otros todavía siguen trabajando para poder salir, ¿no? Decirle que no hay que bajar los brazos, castigar a quienes han cumplido con su palabra o de premiar a quienes sí lo han defendido, quienes lo han hecho. Que tenemos una perspectiva por delante más positiva porque se ha terminado la niña de trigo y que es fundamental el voto el próximo domingo. Enriquecer la democracia con el voto, participando, es fundamental para favorecer un cambio a la realidad existente que hoy padecemos. Rubén, son una de las listas que habla mucho de las propuestas, que las da a conocer, tanto en redes sociales como también de las recorridas, y una de ellas tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Algo de lo que muchos hablan, pero ofrecen pocas propuestas. Nosotros ofrecemos en nuestra lista quien ha trabajado muy fuertemente en eso, que es el médico Damián Berseñer, trabajando que hace a una realidad que hoy vemos cuando decimos el clima se volvió loco, el tiempo se volvió loco, y no, lo que se volvieron locos son los gobiernos que no trabajan para no atentar contra el clima. Cada vez tenemos un clima más agresivo y esto es producto de la contaminación ambiental que todos producimos y que hay que planificar para que uno no se contradice producción con medio ambiente, sino que son absolutamente compatibles. Bien, como decía, usted ya es diputado, va por la reelección. ¿Cómo seguir si vuelve a ser reelecto? ¿Qué proyectos le gustaría seguir adelante? ¿Cuáles presentar? Y si hay algo que se reprocha o que le parece que lo ha hecho mal en estos años. En primer lugar, el tema de la seguridad, que hemos presentado un proyecto de reforma policial. Necesitamos una policía mejor paga, mejor equipada y mejor formada. En segundo lugar, el tema de la educación. Necesitamos una ley provincial de educación que garantice un presupuesto para infraestructura escolar, que nuestras escuelas estén bien equipadas, que tengamos jardines de infantes de 3, 4 y 5 años. En tercer lugar, la producción y el empleo, el apoyo a las pymes, que son las que generan el 74% de la mano de obra. Y por último, la salud. Educación y salud son los dos pilares fundamentales de los cuales es responsabilidad del Estado. ¿Algún reproche, alguna crítica que tal vez diga, bueno, este tema me faltó un poco más, quiero ir más por esto, más por lo otro? Yo creo que la gente es la que nos marca siempre la agenda, Micaela. No es entre cuatro paredes con 10 asesores que uno elabora los proyectos. Los proyectos salen de caminar el territorio, de recorrer la provincia y de hablar con la gente. De esas necesidades nosotros los transformamos, cada una de esas necesidades, en un proyecto de trabajo en la legislatura. Rubén, como le decimos a todos los precandidatos, éxitos el domingo y en todo lo que venga, y por supuesto el agradecimiento por estos minutos para que la gente que no lo conozca lo pueda conocer y aquellos que ya lo conocen puedan seguir escuchando sus propuestas y terminar de decidirse para acercarse el día domingo a las urnas. Muchísimas gracias a ustedes y tengan muy buenos días.